Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Jarocho, estoy aquí con Roger y estamos una vez más haciendo podcast de raíces para poder compartir con ustedes aquello que Dios habló fuertemente a mi vida, a las cabezas que hoy estamos aquí en Raíces, sobre aquella palabra que es la palabra del año para nosotros, pero no sin antes poder saludar a toda nuestra comunidad que nos está siempre viendo de manera online. Tenemos gente que está ahí en Cusco, personas que están en Abancalle, personas que están en Andahuaylas, personas que están en Lima, personas que están en Europa, en España. Hay personas en España que nos están escuchando siempre, Roger. Hay personas en Lima y, cómo no, nuestra preciosa comunidad aquí en Arequipa. Esto de raíz está haciendo un mover, Roger. Está siendo precioso y creemos que Dios nos está llevando a crecer a un nivel mucho más grande. Y es por eso que hoy queremos compartir esta palabra, este versículo que Dios habló a nuestras vidas para todo este movimiento. En realidad, concuerdo contigo, yo creo que Dios tiene cosas preciosas para este año. Creo que el favor, el mover de Dios en este año que viene va a ser más sustancial y va a ser más, se va a perseverar y se va a ver más, va a ser más notorio. Entonces yo concuerdo contigo, este es un año de mucho, yo creo que del hecho de que Dios va a liberar sobre nosotros su abundancia. Sí, yo también creo eso. Y ¿sabes qué? Creo también que hay marcos de tiempos. Yo siento que se está cerrando un ciclo en nosotros y está empezando uno nuevo. Y es por eso que yo oraba a Dios, le decía a Dios, dame una palabra para tu iglesia, dame una palabra para nosotros. Necesitamos una palabra. Porque si te conté hace un momento, estuve hablando con una hermana hace unos días atrás, y esta me compartía sobre aquellas luchas que ella estaba teniendo con su hija y sobre aquellos conflictos de cómo lidiar con problemas que tenemos muchas veces de nuestra salud mental. Y yo sé, ustedes saben, a mí me encanta la psicología, me encanta la psiquiatría y la amo, y creo que es súper importante en estos tiempos tener ese soporte, no solo en nuestra vida, sino también ministerialmente hablando. Pero algo que yo le decía a esta persona que es muy importante nosotros entender es que yo puedo amar la psicología, puedo amar la psiquiatría, pero no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, es como que empieza a recodificar nuestro interior, y todo aquello que está en un desorden lo empieza a colocar en un orden sobrenatural, y todo aquello que estaba en carencia empieza a volverse súper abundante en nosotros. Y es interesante lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta partir nuestras coyunturas y los tuétanos, divide el alma y el espíritu. Y el problema es que muchas veces somos guiados por el alma, por lo emocional, en decisiones de empresas, de negocios, familiares, de inversiones. Y tenemos esa tendencia a meter la pata y después vivir en un arrepentimiento, culpa continua, porque tomamos decisiones emocionales. Y eso es algo que sí o sí va a traer problemas. Y va a traer problemas y consecuencias en nuestras vidas, ¿no? Y ahí va, eso es lo que yo veo, lo que yo percibo. Cuando sucede eso, el primer culpable, ¿quién es? Sí, claro. Y es ahí la importancia de permitir que la palabra de Dios pueda gobernar nuestras vidas. Entonces, en estos tiempos, Roger, las personas empiezan a buscar chamanes, brujos, tarot, lectura de manos, la coquita o tantas cosas, baños de florecimiento, tantas cosas para tener un año exitoso. Pero yo quiero decirte que si tú estás escuchando ese mensaje es porque tú estás escuchando una palabra de Dios, que es la palabra de Dios para tu vida, para este año. Y yo quiero citar este versículo, que es el versículo que Dios nos dio a Raíces, y es al cual nosotros nos alineamos en este año para que Dios pueda operar en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Porque hoy día creemos que Dios nos dio una palabra para este año, y este año es el año de florecer con ímpetu. Y hablamos de ímpetu este domingo, hablamos mucho sobre el ímpetu. Si no escuchaste ese mensaje, escúchalo por favor, está ahí colgado también en YouTube. Pero este es el versículo que va a ser el versículo del año, y dice así: pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, dice, florecerán en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez, y aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y yo quiero que podamos empezar a hablar sobre esto, Roger. ¿Qué es lo que el Padre te ha estado hablando sobre esto? Estaba meditando bastante en este versículo y te lo estaba comentando hace un momento atrás, y de verdad, yo creo bastante. Yo creo que la iglesia necesita reafirmarse siempre, constantemente, de que somos justos. Sí. Es algo que creo que cada persona que llega acá tiene que entender, que apenas llega a la iglesia y recibe a Jesús, se hace inmediatamente justo. Entonces, esta justicia va a traer resultados,
como indica aquí la palabra, empiezan a florecer. Y esto es inmediato. O sea, ellos reciben la justicia de Dios y hay que entender que el dar frutos, el florecer, es algo natural. Es inmediato, no es en el momento. Muchos creen que cuando llegan a la iglesia tienen que pasar un proceso, pero yo no creo que tenga que ser un proceso. Eso es inmediato. Así como reciben la justicia, claro, ellos tienen que florecer desde el momento, porque la palabra dice eso. Si tú te das cuenta, Roger, en este periodo de tiempo que nosotros ya hemos estado juntos, comunidad, que hemos pasado luchas, tribulaciones, conflictos, hoy hemos tenido momentos súper complicados, momentos donde se nos ha pasado por la cabeza desistir, mudarnos, dejar tantas cosas, ¿no? Hemos tenido personas que han venido acá, que han sumado, y personas que se han ido y que nos han dejado mal parados también, ¿no? Pero en todo ese tiempo hay algo que Dios siempre ha estado, mensaje tras mensaje y temporada tras temporada, queriendo consolidar en nosotros, y es nuestra identidad. Primero que nada, saber que nosotros hemos sido justos, no porque tuvimos alguna obra o algún acto de justicia, sino que somos justos por fe, porque Jesús nos justificó y el Padre nos ve como justos. Entonces es súper importante que para que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas, tener una identidad clara de quiénes somos en Cristo y quiénes somos como comunidad. Y eso es importante. O sea, nosotros no queremos copiar a otra comunidad, no queremos ser nada. Nosotros queremos ser, primero que nada, la justicia de Dios en Cristo aquí en la tierra. Y segundo, esa justicia, florecer para a nosotros trayendo un comportamiento diferente, ¿no? Entonces, lo más importante es entender que hemos sido justos, porque la Biblia dice que los justos florecerán. Entonces, vamos a florecer porque tenemos la identidad de Cristo. Es verdad. Y si nosotros continuamos, mira, dice florecerán como palmeras. Yo me meditaba un poco, ¿y por qué usa las palmeras? O sea, ¿por qué no puedo ser, no sé, un eucalipto o cualquier otro árbol? ¿Por qué palmeras? Porque tienen ciertos atributos, ciertas características este árbol. Por ejemplo, me encanta, dice que las palmeras pueden florecer constantemente en el desierto. Desierto apunta a un tiempo difícil, de dificultad, de pruebas y muchas cosas. Pero aún en medio de eso, dice que van a florecer. Amados, yo creo que este año igual, muchos hemos pasado tantas dificultades, hermanos que tienen luchas en la familia, en el trabajo, la economía, pero Dios promete que aún en medio de eso vamos a florecer. Eso es maravilloso y eso es algo que creo que la iglesia tiene que entender. Sí, es importante que esto entiendan. Y si tú estás ahí escuchándonos, quiero que sepas una vez más que Dios de una manera sobrenatural nos ha dado esta palabra, porque creemos que tal vez este año fue un año de desierto para nosotros, ¿no? Un año de prueba, donde lo que Dios quería en nosotros era un poco de resiliencia, ¿no? Y si te das cuenta, es que todo en estos pasajes, estos dos versículos, yo creo que tú entiendas que para mí o sea, me trae tanta emoción y tanta satisfacción lo que va a venir, porque me siento convencido al 100%, ¿no? Que esta es una palabra de Dios para nosotros, porque hemos pasado por todos estos procesos, ¿no? Hemos pasado por un proceso donde Dios nos ha estado ministrando y hablando mucho sobre lo que es la resiliencia, la perseverancia, pero también nos ha estado hablando sobre la constancia. Y es que otra de las facultades, virtudes que tienen las palmeras, es que para que puedan florecer necesitan ser constantes. Y si te das cuenta, las palmeras siempre crecen rectas. ¿Qué significa eso? Que tienen un tronco que está recto. Entonces, no importan los vientos, las dificultades que tienen, no se tuercen, no se inclinan, ¿no? Y se me viene un texto bíblico, una promesa de Dios también, dice, Juan lo anuncia, ¿no? Dice que si permanecemos en Él, podemos llevar frutos. La permanencia es resistir, estar ahí. Claro, habla de firmeza, en la prueba, ¿no? De constancia, ¿me entiendes? De estar donde Dios nos colocó. Vamos a ver muchos detallitos aquí que me encanta. Por ejemplo, mira, dice como palmeras, y ahí dice, y se harán como los cedros del Líbano. O sea, de palmeras, la promesa de Dios aún nos lleva, nos transporta a ser como cedros del Líbano. Y de ahí la Biblia continúa y dice, y somos transportados. O sea, la promesa continúa, somos transportados, dice, a la casa del Señor. Eso es importante entender, amados. A veces tus dificultades, las luchas que podamos tener, no podemos lidiarla allá afuera, lejos de la casa del Señor. Para mí la casa del Señor es la iglesia. Es la iglesia, porque ahí te sientes fuerte. Ahí sí quiero dejar claro que la casa del Señor no es un templo, no es un local. No. ¿Habla de qué? De esto, de nuestra comunidad. Cuando Roger se refiere a que
nos alejamos de la casa de Dios es que rompemos la comunidad. Y eso es lo que pasa con nosotros, que muchas veces entramos en una crisis y nos aislamos y dejamos de salir con los hermanos, dejamos de conversar con mi amigo, con esta comunidad preciosa, con esta familia de iglesia que es tan rica, tan buena, poder desfogar, llorar, reír, divertirte, saltar, jugar, ¿no? Y en esa conexión de la vida de la iglesia, es donde nosotros vivimos la justicia de Dios y es donde Dios permite que florezcamos. Porque el florecimiento de Dios viene justamente cuando compartimos, cuando yo te doy y tú me das, cuando yo te ministro, tú me ministras, cuando reímos, cuando discutimos y nos peleamos también. O sea, tiene todo que ver, ¿no, brother? O sea, tenemos que entender que realmente esta convivencia de esta comunidad que Dios nos ha permitido dar, nos permite florecer. Y ahí es donde Dios dice, y es que en esa comunidad, que muchas veces sentimos desierto, y es en esa comunidad donde crecemos como palmeras, donde aprendemos a perseverar, donde tenemos las firmezas, pero también dice que no solo somos como palmeras, sino que somos como cedros. Pero no solo como cedros cualquiera, sino como cedros en el Líbano. Estos cedros del Líbano, el Líbano representa la casa de Dios. Entonces, es interesante porque hay personas que siguen entendiendo este concepto de que yo creo a Dios a mi manera, ¿no? Y yo sirvo a Dios a mi manera. Pero ¿sabes qué? Aquí hay una respuesta al llamado de Dios. Porque cuando uno es justo, su naturaleza lo llama a vivir la vida que Dios tiene para él, ¿no? Y es interesante, hay un versículo que dice, ¿no? Que todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo según lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, mientras hayamos estado en el cuerpo. En la iglesia, en el Líbano. Entonces, cuando dice que vamos a compadecer, obviamente no está hablando del juicio de nuestro pecado, porque eso ya fue juzgado y la Biblia dice que fuimos perdonados y justificados. ¿Sabes de qué está hablando? De nuestra respuesta a la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, ¿cómo es que estamos respondiendo a lo que Dios tiene para nosotros? Si realmente creemos y queremos vivir las promesas de Dios. Roger, son más de 7,000 promesas que hay en la palabra de Dios. Tenemos un Padre prometedor y que quiere darte esas promesas. Y ahí es donde viene esta pregunta, o sea, ¿por qué esas promesas no las vivimos muchas veces? ¿Sabes por qué? Porque no estamos en el Líbano. Ese es uno. Yo creo que ese es crucial. Eso es lo que hace que muchos de nosotros, que no permanecemos, pues nos aislamos y no estamos donde deberíamos estar, en la fuente. Y la fuente es la casa de papá. Y Roger, y mira, perdóname, pero si tú te das cuenta, Dios habla muchas veces sobre los cedros en la Biblia y habla sobre los cedros del Líbano. Claro. Eso del Líbano justamente está hablando de aquellos cedros que son mucho más hermosos, mucho más frondosos, mucho más grandes y hablan, ¿sabes qué? Hablan de fortaleza, hablan de firmeza, hablan de liderazgo, porque ¿sabes qué? Los cedros son frondosos y dan sombra, cobertura para las personas, pero para que los cedros crezcan tienen algo que nosotros somos, tienen raíces profundas, necesitan tener raíces profundas. Y sabes que hay muchas partes en la palabra de Dios donde Dios habla sobre estos cedros del Líbano, porque habla de los cedros especiales que hay en la casa de Dios. Meditando un poco, Paz, primero la Biblia, bueno, este pasaje nos habla de que somos palmeras y de ahí se transportan para ser cedros. Y cuando estamos dice aquí, en la casa del Señor, florecen, o sea, ya cuando estamos en la comunidad, envuelta en comunión, en todo lo que acabas de compartir, dice que también estamos floreciendo, pero dice en los atrios de nuestro Dios. O sea, cuando estamos en la comunidad, no estamos tampoco en cualquier lugar. Dios nos quiere tener en un lugar especial, en su atrio. Y para mí, de verdad, particularmente este atrio significa servir, habla liderazgo, habla compromiso. O sea, nuestra posición no es solo asistir o estar aquí los sábados o los domingos, sino es comprometerte. Es comprometerte con la comunidad que Dios está trabajando en nosotros. Sí, y ¿sabes qué? El problema está en que muchas veces las personas no se comprometen con un mover de Dios en sus vidas porque creen que la única forma de servir a Dios es cantando los domingos o liderando una célula. No, hay muchas formas de servir a Dios. Y quiero decirte que muchas veces cuando un domingo no viniste aquí y te quedaste con tu familia, pero tú les ministraste el propósito de Dios en tu vida
y les ministraste el propósito que Dios tiene para ellos en medio de una comunidad, tú estás siendo parte de Raíces. Porque creemos en este tipo de iglesia. Creemos que Dios quiere romper esas barreras estructuradas a lo largo de los años, que de una manera religiosa lo que ha hecho es matar en realidad los sueños de una familia, ¿no? Pero yo quiero que sepas también que este año Dios quiere llevar a la comunidad, quiere llevarte a ti de una manera especial a emprender negocios. Dios quiere levantar empresarios, Dios quiere levantar sustentadores de obras. ¿Sabes qué? Dios quiere llevarnos a prosperar de una manera súper abundante en este año. Y es por eso que eso es lo que tú decías, ¿no? El justo, dice, florecerá como la palmera y se hará fuerte como los cedros del Líbano. Exactamente. Dice así, trasplantados a la casa de Jehová. Entonces yo quiero que tú entiendas una cosa, que tú ya eres justo, tú ya eres una palmera, tú ya eres un cedro del Líbano. Ahora necesitas ser trasplantado y ahora tú necesitas ser trasplantado a la casa del Señor, a que tú entiendas que tú tienes un propósito en la casa del Señor. Eso, exactamente, tal cual. En realidad es eso, ¿no? Y nosotros continuamos leyendo el pasaje y me encanta, ¿no? Dice, florecerán en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez dará un fruto, producirá un fruto. Amados, yo considero que el pequeño y el más grande tiene un llamado, tiene una promesa de parte de Dios de producir en todas las áreas. Sí, considero de que toda la iglesia tiene que arriesgarse, romper sus miedos, enfrentar sus miedos, empezar a emprender los que quieran emprender. Porque como lo decías, hay muchas formas de nosotros servir en la iglesia, de poder expandir el reino, de poder crecer la comunidad. Entonces que este año sea un año de crecimiento, que sea un año de la abundancia. Pero para que nosotros podamos vivir eso, quiero que entiendan que nosotros naturalmente fuimos llamados a ser prósperos. Dios ya colocó eso en nosotros. Yo creo que tiene que partir de creer y vivir esta verdad, esta promesa. Considero de que Dios nos está llamando a expresar lo que realmente es Dios. Dios es un Dios de abundancia, pues nosotros que somos sus hijos somos abundantes. Está en nosotros, es natural el dar frutos, no es algo que tengamos que esforzarnos. Sí, claro que sí. Y saben, es interesante cuando dice también que incluso en la vejez. Incluso en la vejez producirán frutos y serán verdes. ¿Saben qué? Es interesante esto porque la vejez no es una cuestión de edad. Porque tú te vas a dar cuenta en un Caleb en la Biblia, por ejemplo, que teniendo 80 años se sentía más vigoroso que cuando tenía 40. Y eso, ¿sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con propósito existencial en tu vida. Si realmente tú estás viviendo lo que Dios tiene para tu vida, si tú estás viviendo el plan de Dios para tu vida. Es por eso que yo quiero que tú entiendas que hay personas que pueden tener 20 años, 25 años en la comunidad, Roger, y que se sienten viejos, se sienten cansados, sienten que ya no dan más, sienten que ya lo han dado todo. Pero yo conozco personas que tienen 50 años, Roger, y me escriben todos los días haciéndome preguntas de lo que se viene, cuáles son los sueños. Sabes, este año, Roger, vamos a empezar nuestro seminario en marzo. Este año tenemos un plan de trabajo precioso que Dios nos ha dado, pero Dios quiere llevarnos a florecer de una manera sobrenatural. Y para florecer, Dios quiere prosperarnos, como tú decías, en cada área de nuestras vidas. Quiere prosperar nuestra alma, quiere prosperar nuestras finanzas, quiere prosperar nuestra visión, quiere prosperar nuestros sueños, quiere prosperar nuestras familias. Pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos tener este ímpetu, esto que sale de adentro de nosotros para poder tomar la decisión de decir, sí, yo no voy a ser guiado por el miedo, yo voy a ser guiado por la promesa de Dios. Yo no voy a ser guiado por el confort que yo tengo hoy, por las comodidades que tengo hoy. Yo voy a ser guiado por la promesa de Dios. Y hay algo que tú y yo hablábamos. Este año vamos a vivir llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Este año Santo. vamos a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y es que quiero que sepas que estamos agendando muchos momentos, muchas atmósferas donde nosotros podamos tener tiempos de oración, tiempos donde podamos adorar juntos y donde podamos fortalecernos en el Espíritu. Necesitamos ser impulsados por el Espíritu. Sí, opino lo mismo. Yo creo que Dios ha dado todo, nos ha dado absolutamente todo y colocó en nosotros justamente el Espíritu Santo para eso, para apropiarnos de todo lo que ya se nos fue dado. Hay que entender que ya se nos fue dado, pero a veces nos olvidamos del poder del Espíritu Santo. Sabemos que está, pero no estamos desarrollando aquello que está con nosotros. El Espíritu Santo hace a nosotros personas excelentes, personas que sean impetuosas, ¿me entiendes? Atrevidas, sin miedo, que puedan enfrentar
Eso me lleva, por ejemplo, a lo que sucedió en Hechos, ¿no? Una vez que ellos, Pedro y todos los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, en un solo día más de 3,000 personas fueron bautizadas. Eso es impresionante. Wow. Eso no puede ser algo humano. Eso solo fue, la palabra dice que fue el poder del Espíritu Santo. Yo creo, aquello que compartiste este domingo, o sea, de que nosotros este año que viene vamos a dejar que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas y que ese poder nos pueda llevar a alcanzar las promesas, esas 7,000 promesas que Dios tiene para nosotros. Creo que este es el año de asumir y tomar esa promesa en nuestras vidas y ver a muchos hermanos prosperar, crecer, vivir en aquella naturalidad a la cual Dios nos está llamando. Creo que eso es lo correcto, eso es lo que necesita la iglesia. Sí, y creemos que en este tiempo lo que Dios ha hecho con nosotros es llevarnos a tener raíces más profundas, ¿no? Sí. Para que cuando vengan las dificultades, las circunstancias, podamos resistir a la prueba, ¿no? Y gracias, Roger, por compartir este tiempo conmigo y con toda la comunidad. Espero que ahí donde tú estés hayas podido recibir este mensaje como una palabra de Dios para tu vida. Creemos que esa es una palabra de Dios para tu vida, que tú eres justo, que Dios te ha colocado como una palmera, que Dios te está llevando a ser fuerte como cedros en el Líbano, que Dios te ha llevado a una casa, a una comunidad para que tú puedas florecer en cualquier circunstancia de tu vida, que tú no creas en una vejez o en algo que se te pasó, sino que este va a ser el mejor año de tu vida, donde en todo momento vas a dar fruto, vas a permanecer verde y con vitalidad. Y quiero agradecerte por ser parte de nosotros. No te pierdas este domingo que vamos a continuar con nuestra serie Codificados para Prosperar. El 18 tenemos nuestra fiesta de las primicias. En febrero tenemos nuestro retiro para líderes. Pero queremos decirte que tienes una comunidad que te ama y donde quiera que tú estés, puedes conectarte con nosotros siempre. Entonces, nada, vamos a orar para despedirnos. Claro. ¿Sí? Sí. Padre, te damos gracias por aquello que nos has hablado. Tomamos esta palabra como una palabra de vida, una palabra de Dios, una palabra de salvación para nosotros y oramos por cada persona que hoy ha escuchado este mensaje y creemos de una manera sobrenatural que tú puedes tocar sus corazones, trasplantarlos a esta casa que tú tienes para ellos, a este mover precioso que tú tienes para ellos. Quiero pedirte, Padre, también que ahí donde quiera que tú estés, tú puedas empezar a poner sueños, puedas empezar a poner propósito y declaramos que este es el año de las promesas, el año del cumplimiento de las promesas. Coloca en ellos un ímpetu sobrenatural. Gracias. Declaramos que este año vamos a ser guiados por las promesas y no por el miedo. Vamos a ser guiados por las promesas y no por el confort. Vamos a ser guiados e impulsados por el Espíritu Santo. Declaramos un ímpetu sobrenatural en toda la comunidad Raíces y que este es el año del florecimiento con ímpetu. Donde quiera que ellos estén, coloquen en ellos sueños de emprender empresas, de matrimonios siendo restaurados, de salud en el nombre de Jesús, porque somos iglesia de Dios. Gracias una vez más por escucharnos. Te bendecimos. Este fue un podcast con Raíces. Gracias.